al capítulo 4, versículo 3. Vamos a hacerlo en forma alternada, diferencia entre el justo y el malo. Malaquías 3, versículos 3, al capítulo 4, versículo 3. Alternado. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentarán a Dios y escaparon. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza por las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a entonar el himno número 96, Límpiame, Señor. La promesa se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 20. Voy a invitarlos para que lo hagamos en conjunto. Sofonías 3, 14 al 20.
Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para que se procure de ella el arrancar. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cogiera, y recogeré a la descarriada. Yo los pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para nombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de sus ojos, dice Jehová. Es el libro número 50. Grande es tu fidelidad.
diferentes grupos y sentirnos muy solos. Pasa a veces, hace tránsito, o el metro, o en las cruces en la calle. Pero aquí no. Somos llamados cada uno de ser parte del pueblo de Dios. Y respondimos todos a este llamamiento. Y llamamos juntos a una comunidad que experimentamos comunión de los santos. La manera de reaccionar, salúdense.
sumamente importantes. Saludamos a Julieta, la doctora Julieta, que estaba con nosotros. Bienvenida. El primer anuncio que tenemos, alguien más nos visita esta mañana por primera vez. Julieta no es la primera, teníamos dado el nombre de Joanes. Alguien más nos visita. De todas maneras, bienvenidos todos a la casa del Señor. Ustedes han recibido esta mañana una serie de hojitas, que es el informe que rinde el pastor. Les rogamos que lo lean, lo estudien, lo conserven. Si tienen preguntas, pues las vamos a hacer al pastor. Pero hay otros avisos muy importantes. Hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión congregacional. Esperamos que todos ustedes estén presentes y a tiempo para poder tratar todo lo que se tiene que tratar en este día, de lo cual ustedes ya han visto el orden del día en ocasiones anteriores, y ahí tendremos este orden que vamos a seguir. Ustedes han recibido también, si no lo han recibido, sobre todo los papás, un taller para padres a partir del sábado 16 de marzo de este año, aquí en el Salón Social, de 9 a 11 de la mañana. Y el tema es cómo pastorear el corazón de su hijo. Leí yo el día de ayer un libro que están publicando, Renuncio. No quiero pasar la adolescencia de mi hijo. Algo similar es el libro. Estamos renunciando a atender a los hijos de la adolescencia. ¿Okay? Es un problema serio. Entonces, ¿cómo pastorear el corazón de su hijo? Esto va a estar basado en el libro escrito por Ted Tripp, lo está coordinando la iglesia infantil. Si ustedes no lo han recibido, al final vamos a pedir a las maestras, a una de las maestras, para que les dé. Nada más hay una diferencia en las fechas de segunda y tercera, que está aquí anunciada, con la que está en el boletín, la que va a prevalecer, la que está en el boletín, porque esto se hizo antes de que se acomodaran las fechas. Y una tercera. Se ha continuado con la lectura de la Biblia en un año. Ustedes pueden tener hojas de lo que es el segundo semestre, que empezaba en noviembre, y aquí están las lecturas. Ustedes pueden seguirlo y pronto daremos el aviso del inicio de un grupo nuevo, de una serie de lectores que van a estar leyendo la Biblia en un año. Ya hay varios que nos han avisado que ya terminaron esta serie. Nuestra hermana aquí adelante nos dijo, y varios más nos han dicho que ya han terminado. En unos días más vamos a platicar y vamos a decirles cuándo les vamos a dar su premio por haber ya leído la Biblia completa en un año o antes de un año. Entonces, hay otros anuncios aquí, les pedimos que los lean, que estén atentos, que participen, que visiten a los enfermos. El día de ayer falleció el papá de nuestra hermana Rocío Delgado. La llevaron a Tasco y estuvimos con ella y su familia, a no ser convertida y a no ser de nuestra iglesia, no hubo un culto aquí el día de ayer. Pero cuando la vean, les vamos a pedir la saluden, muestren su amor, su amistad. Yo espero que el próximo domingo ya esté. Ella es la que se está encargando de la parte de la secretaría de la iglesia infantil. Oremos. Padre, tú nos has llamado, nos has hablado, por eso sabemos quiénes somos. Somos tus hijos, rescatados del pecado, de la esclavitud a Satanás, para adorarte, para ser la comunidad de fe, para unirnos en alabanza a tu nombre, para crecer como comunidad, para cumplir con los propósitos de nuestra creación. Sabemos
que fuimos creados. Creados para trabajar junto contigo, pero somos rebeldes. Escuchamos tu voz, pero no obedecemos. Sabemos de nuestros deberes, pero no cumplimos con ellos. Anduvimos lejos de ti, pero tú, por tu gracia, la gracia hizo concreta en Cristo Jesús. Nos transformó para que sepamos que somos restaurados a comunión contigo. Nosotros que anduvimos lejos, ahí estamos llevados cerca en Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él vino para ser nuestro representante, para cumplir con nuestros deberes, para cumplir con nuestra sentencia de muerte, para hacernos partícipes de su resurrección. En Él aprendimos el poder de tu gracia, por verle a Él como el obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y de saber sus resurrecciones. Tenemos una esperanza de glorificarse toda la eternidad. Tú nos has hecho en iglesia para que podamos celebrar el hecho de que somos llamados. Iglesia, los que somos llamados juntos para recibir tu gracia, para servirte y para cumplir con el propósito de nuestro llamamiento en iglesia, de hacer conocido tus virtudes, de organizar nuestra vida de acuerdo con tu revelación, de expresar nuestra fe a todo tiempo, de comunicar al mundo lo que tú has dicho a nosotros y a todo el mundo. Nos das oportunidades de cumplir con el propósito de la iglesia. Nosotros, la comunidad de los redimidos, tenemos el propósito de promover el reino de nuestro Salvador. Y tú en tu palabra nos enseñas cómo hacerlo. Pedimos pues por tu iglesia, pedimos entonces por nosotros mismos, para que podamos ser fieles en este mundo, para que podamos aprender a apoyarnos uno al otro, para trabajar juntos, para tener una unidad de escuchar y obedecer la misma voz, de andar con Él, porque Él ha prometido estar con nosotros. Pedimos pues por tu iglesia que tiene tareas especiales en este mundo, la iglesia que tiene instrucciones especiales de cómo vivir y ser testigo de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús.
Padre, por tu iglesia, para que crezca en gracia, para que sea consciente cada día de tu poder, tu protección, tu providencia, para que podamos saber que existimos y seguimos existiendo por tu gracia y para cumplir con nuestro propósito y nuestra tarea en este mundo. Damos gracias, Padre, porque sabemos que estás con cada uno de nosotros. Somos una familia, una comunidad, y somos cada uno un hijo tuyo por tu gracia. Y nos rogamos los unos por los otros. Pedimos, Padre, por la que he recibido en esta semana, la tristeza de saber que su padre ya no vive en este mundo. Rogamos, Padre, por los otros que están enfermos y saben que les queda tiempos de sufrimiento y de debilidad. Rogamos por los que tienen dificultades económicas y dificultades en la familia, de relaciones, que tienen problemas muy especiales. Haz que sepan comunicar esos problemas, de recibir de la comunión, el apoyo de estar en comunidad, donde todos sufrimos juntos, tal como todos recibimos juntos tus bendiciones. Rogamos, Padre, por nuestro país, el lugar donde nos has colocado para servirte individualmente y como una comunidad. Y confesamos de que no hacemos lo que debemos de hacer. No hemos aprendido a tocar a nuestra cultura, ni tenemos el deseo a veces de hacerlo. Pero vemos en todo nuestro alrededor los efectos de odio, de mentira, de egoísmo, de desobediencia, de esos efectos en nuestra cultura. Y nosotros observamos, protegemos un poco a nosotros mismos y no cumplimos con lo que es nuestro deber. Por eso pedimos por nosotros mismos, para que nos des conocimiento, entendimiento, valentía y resolución de hacer lo que es correcto, lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos, por conocernos como hermanos en la fe, por recibir repetidas veces, cada semana, tus promesas, de poder meditar en estas promesas y saber que tú siempre cumples con lo que has prometido y esperas de nosotros que hagamos compromisos también y que cumplamos también. Te glorificamos, Padre, porque cuando pensamos en lo que somos, en nuestras culpabilidades y nuestros desvíos,
sabemos que a pesar de nosotros, tú has mostrado tu favor para que podamos estar seguros de que estás con nosotros. Y al mismo tiempo, sabemos de nuestras debilidades y nuestras necesidades y cuánto dependemos de ti. Queremos servirte y sabemos que no lo podemos, a menos que tú nos des las oportunidades y las energías, las capacidades y la disposición de servirte de acuerdo con tus instrucciones. Padre, en este día, en esta noche, nos das la oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad de formar parte activa de tu iglesia, de tomar decisiones en cuanto a nuestra tarea, en cuanto a nuestra organización para que podamos hacerlo. Haz que sepamos lo que es tu pueblo y que es el deber de cada uno de participar, para que podamos así promover el reino de nuestro Salvador y cumplir con los quehaceres de la iglesia, de esa comunidad de su redención. Haz que sepamos meditar bien en nuestra redención y saber de que es por tu gracia, para que seamos motivados de cumplir con todo lo que debemos de hacer para responder al llamamiento que nos has dado, el llamamiento de ser salvos, el llamamiento de ser hijos, el llamamiento de ser iglesia y de servirte como iglesia. Necesitamos tu ayuda, tu organización, tu orientación, y necesitamos todo el poder para cumplir. Dependemos de ti, pero con confianza, porque sabemos de tus promesas y estamos seguros de que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús, en cuyo nombre hacemos, como siempre, nuestra oración. Amén. En su boletín hay una inserción, una nota, tenemos que la lean. Ciertamente ha habido algunos incidentes en nuestra iglesia y suplicamos sobre todo a los papás que nos encomiendan de la iglesia infantil, es que al terminar la escuela dominical, los que recojan a sus hijos, por favor pasen a los salones de ellos, especialmente los de la iglesia infantil. Estamos tratando de cuidar de que no haya incidentes, pero muchas veces los niños salen a la calle, casi a la calle corriendo. Queremos evitar un incidente o un problema. Queremos evitar también que a veces hacemos exceso de confianza y dejamos nuestras cosas en algunos lugares. Tengan cuidado de ellos simplemente. Pedimos a Dios que nos cuide, nos proteja, nos dirija, pero siempre hay dificultades. Entonces les invitamos a que tengan cuidado con sus cosas, que tengan cuidado con sus vehículos, que no molestemos a los vecinos estacionándonos en sus cocheras. A veces vienen y nos piden que se mueva algún vehículo. Pues todo eso
para bien de toda la iglesia y paz y actuar y venir diario. Vamos a buscar nuestras ofrendas con un momento de adoración a nuestro Dios. Necesita que prepare sus ofrendas y que tienen un sobre especial, los dejo cuando lo tienen. Veamos juntos el pasaje de Mateo 6, 19 y 21. Leamos juntos ahora. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde las ramas estrinan y brujan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín rompen, y donde las ramas no minan ni brujan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a ver. Nuevamente, Señor, ahora en tu presencia, el pueblo que has llamado, el pueblo que has adquirido por precio, el precio de la muerte, de la sangre y de la resurrección de Jesús por nosotros. Nos acercamos a ti, Señor, buscando tu rostro, buscando tu palabra, buscando tu dirección, pero especialmente ahora en este momento, buscando ser obedientes y traer a ti, Señor, el diezmo, la promesa, la acción de gracias que solamente a ti te pertenece. Agradecemos este momento que nos das para traerlo a ti y con ello también nuestra vida. Recibe todo, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús para honrar tu nombre. Amén.
gracias al coro. Siempre hace intento de relacionar lo que canta el coro con lo que es el tema del culto, del sermón. Y esta vez lo hicieron muy bien, a tal grado de que realmente ya no tengo que predicar el sermón. Lo que no sé hacer es pedir al coro que repita, pero de todos modos voy a dar el sermón como un repaso de lo que cantó el coro. Y por esto pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Y luego vamos a ir a Lucas 18, unos versículos. Dice Mateo 6, 25. Son palabras de Jesús y parte del muy famoso sermón del monte. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en toda su gloria, se vestía así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, en el capítulo 18 de Lucas
18, versículos 29 y 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por el reino de Dios. Los versículos, las ideas, las frases, las expresiones en que meditamos hoy son muy conocidos. Hacemos con frecuencia esto, como cantamos, buscar. Primeramente el reino de Dios. Y sabemos que son instrucciones de nuestro Señor. El Sermón del Monte ha sido llamado la constitución del reino del Señor. Y estos versículos son parte de esta constitución. Dan una parte que habla acerca de poner orden en nuestra vida, de decidir cuáles son las cosas de mucho valor y las cosas que están en segundo, tercero o cuarto lugar. Porque normalmente nos equivocamos en cuanto a esto. Jesús entonces dice: no, las cosas que nos preocupan no nos vale la pena preocupar. Porque la verdad es que lo que necesitamos es suficiente confianza en las promesas de Dios de no preocupar de estas cosas. Debemos preocupar en otras cosas. La preocupación número uno, el que es de valor, más que otros valores, es el reino de Dios. Esto es lo que tenemos que poner en primer lugar. No cabe duda. De lo que se está hablando aquí tiene mucho que ver con la ética. La ética tiene que ver con cómo vamos a tomar las decisiones en todos los aspectos morales de nuestra vida. Y para tener normas, jerarquía, para tomar las decisiones, tenemos que saber cuál es más importante y lo que es menos importante. Muchas veces nos equivocamos con eso. Y vamos buscando las cosas que no son tan importantes y olvidamos lo más importante. Parece que será también una preocupación, para decirlo así, de Jesús. Porque dice, van trabajando, pensando en esto, preocupando de esto, pero realmente lo más importante es el reino de Dios. Y tenemos que hacer un orden de las cosas, pero en el primer lugar es el reino de Dios. En un curso de textos de ética que escribimos, hacemos esto también como parte del final. Hicimos después de estudiar todo. La ética cristiana tiene dos metas, dos objetivos, dos orientaciones. Uno, promover el reino de Dios, de Cristo. Y segundo, la práctica del amor cristiano. Y los dos realmente se resumen en uno, porque la práctica del amor cristiano es promover el reino de Cristo. Es importante. Y de cuando en cuando necesitamos un recuerdo de hacernos recordar de que tenemos que ordenar nuestras vidas y poner las cosas en orden.
Y en primer lugar, siempre tiene que ser el reino de Dios. A veces encontramos el reino de Cristo, a veces el reino de los cielos. Los tres son sinónimos. Los judíos no les gustaba pronunciar el nombre ni la palabra Dios, el nombre de Dios. Entonces muchas veces en lugar de decir Dios, dijeron cielos. Entonces decían reino de los cielos en lugar del reino de Dios. Y en el reino de Dios, el rey es Cristo. De hecho, la palabra Cristo quiere decir Mesías, ser ungido para ser rey. Entonces el rey de Cristo, el reino de Cristo, el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Depende un poco del contexto donde se encuentra un uso o el otro uso. También a veces hay un poco de confusión entre cuál es el reino y cuál es la iglesia. Como se tiene que ver básicamente con las mismas personas, a veces es difícil de entender cuál es la diferencia. Algunos, como casi siempre la Iglesia Católica, dicen que el reino y la iglesia son lo mismo. Entonces, por este tipo de organización tiene que ver con la iglesia, la estructura de la jerarquía de la iglesia debe ser por encima de todas las cosas. En otros hay algunas distinciones. Hay mucha relación, pero son diferentes. Es interesante que en el Evangelio, en los Evangelios, se encuentran, los que encuentran esas cosas, 99 referencias al reino. Y solamente 3 o 4 a la iglesia. El Evangelio de Jesús era el Evangelio del reino. Denunciar de que Él mismo fue el rey y estaba estableciendo su reino, como el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Y el reino, en un sentido muy importante. La iglesia, Jesús estaba formando por medio de tu palabra, para promover el reino. Mi maestro de teología, que era Juan de Huckema, algunos han visto sus libros que han estado traducidos al español, él siempre decía de que la iglesia era la compañía de luz y fuerza del reino. Y esta era la relación. Tenía un papel, una tarea, unas actividades muy especiales de promover el reino. Y es por esto también, en la ética cristiana, decimos que tenemos que promover el reino. La iglesia es la institución número 1 del reino para promover el reino. Hay unas otras actividades que no son precisamente de la iglesia, pero sí son actividades del reino. Hay unas organizaciones que hacen trabajo muy importante para ayudar a los pobres, para establecer normas de la sociedad. Misión Mundial es uno de ellos. Son actividades del reino, pero no es una iglesia. La iglesia tiene que sostener, apoyar, dirigir y informar a estas organizaciones. El trabajo de ellos es trabajo del reino. Tenemos que estudiar esto mucho más. Hoy no sería de hacerlo, pero es importante de que Jesús da énfasis sobre el reino. Y diciendo lo que tenemos que poner en primer lugar es el reino, aún en la iglesia. El propósito de la iglesia es promover el reino de Cristo. Somos buenos de insistir de que eso está en primer lugar y hacer exhortaciones de poner
en primer lugar el reino, de buscar primeramente el reino. Necesitamos esos consejos, pero a veces no leemos con mucho cuidado lo que dice ahí, o no preocupamos por todo lo que está implícito en estas instrucciones. Tenemos que preguntar, esto que tenemos que buscar, esto que tiene que ser en primer lugar, ¿qué es? ¿Quién es el reino? Sí, yo quiero escuchar lo que dice Jesús y buscar el reino. ¿Qué es? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo voy a hacer el reino? Tenemos que tener una idea bíblica, una idea evangélica acerca de lo que dice el reino, para que esto es lo que podemos poner en primer lugar. Es importante. Trabajé por muchos años en una universidad que hablaba de estas cosas. Entonces tenemos que promover el reino de Cristo. Pero yo pregunto, ¿qué es el reino? Lo que es el reino es, entonces, promover los valores del reino. La honradez, la sinceridad, la justicia, la comunión, la tolerancia y una lista de características, todos deseables. Y dijeron, estos sí son los valores del reino. Y una universidad y otras organizaciones sociales tienen que buscar estos valores. Como si fuese esto, buscar el reino. Eso es lo que dice Jesús aquí a sus discípulos. Busque primeramente estos valores del reino. Algunos otros piensan que buscar el reino de Dios quiere decir que pues, tenemos que aprender por poner en primer lugar ciertos valores, por decirlo así, esas actitudes espirituales. De alguna forma resistir lo material, lo egoísta y los valores que son espirituales. Eso es lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que hacer en este mundo es no ser tan materialistas, sino más amigables, más amistosos con nuestros vecinos, buscar más el bien de los otros, ser más espirituales en este mundo. Es lo que dice Jesús aquí. Si leemos bien los evangelios, encontramos de que en aquel entonces, en aquella cultura, y sobre todo en el trasfondo judío y en el mensaje de Jesús mismo, se hace una relación muy íntima entre el rey y el reino. Hoy en día, no tanto. Pensamos que el reino pues, es un territorio, un conjunto de autoridades, unas actividades y cosas por el estilo, y las personas pues, son las personas que están allá. Leímos de que la reina de Holanda está aplicando ahora a favor de su hijo. Entonces Holanda va a tener dentro de unos cuantos días un rey en lugar de reina. No sé cuál es mejor, pero va a hacer este cambio. Y algunos dicen, pues ojalá que la reina de Inglaterra aprenda también de ella, porque muchos están pensando que ha estado en su lugar por mucho tiempo. Pero notamos, hacemos una distinción entre el rey o la reina y el reino. En la Biblia no encontramos esto. Cuando Jesús vino, sí, el reino ya está con ustedes. Él es rey, se identificó como el rey, el prometido rey, y con la presencia del rey.
ya está el reino. No es simplemente un territorio, no es una esfera de influencia, no es una actividad, una autoridad de uno, sino es idéntico con el rey. Esta idea aquí a través del Antiguo Testamento. Y además, el rey, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenía la obligación de promover la justicia. Las ideas del rey o de reina hoy en día son muy diferentes de que en el Antiguo Testamento. El rey tenía que proteger su pueblo, tenía que administrar justicia, tenía que promover la paz, bienestar del pueblo. No era tanto el mandamás, sino el que podía unificar y unir a través de una confianza vencida el bienestar del pueblo. Había una identificación muy importante: el rey y el reino. Y varias veces Jesús habla de su presencia, su vida al mundo, como evidencia, prueba del reino de Dios. No cabe duda. El reino tiene que ver con el Dios, de que Dios hace todas las cosas. Las dos cosas muy relacionadas. La presencia del rey, la insertación, podemos decir, del rey en el mundo, su ministerio, sus actividades, todos muestran de que en el rey está presente el reino. Y suena un poco raro para nosotros aquí buscar primeramente el reino y su justicia. Pero podríamos decir en nuestro lenguaje hoy en día, buscar el rey y su justicia, sus actividades, su promoción de justificación, de paz, y de identificar el reino con el rey. Y hablo de esto en Juan. Jesús, Nicodemo, Jesús dijo: sin nacer de nuevo ni se puede ver, identificar, percibir el reino de Dios. Y a ver quién es Jesús. Identificar el rey prometido que llegó al mundo. ¿Sabían esto los magos? Preguntaron una pregunta de suma importancia: ¿dónde está el rey que ha nacido? Sabiendo del control de Dios sobre todo el universo. Y la prueba para ellos se lo habían visto en las estrellas. Indicaron que Dios maneja todas las cosas. Y se tiene que ver con el rey y la presencia del reino en el mundo. Y si vamos pensando en esto, entonces el rey es lo que tenemos que obedecer. Tenemos que hacer su voluntad. Porque si hay rebeldes, los que no hacen la voluntad del rey, no hay reino. Cuando hay insurrección y guerra y pleito, no hay reino. El reino, en términos bíblicos, depende de hacer la voluntad del rey. Decimos, pues sí, si el rey hay que hacer su voluntad, pero sí tenemos la obligación de hacer la voluntad del rey. Y no sabemos cuál es su voluntad. ¿Cómo vamos a hacer y promover el reino
a quien todo el mundo cumple con su voluntad. Entonces, si es el rey, todo el mundo debe saber de su voluntad. En la Biblia, sobre todo en las cartas de Pablo, hay mucho énfasis sobre esto, de que la iglesia tiene que hacer la voluntad. La sabiduría es de saber la voluntad de Dios. El buscar el reino tiene que ver con saber cuál es la voluntad del rey. Estamos estudiando esto los lunes con algunos oficiales de la iglesia en Colosenses. Y ya Pablo dice muy claramente que una parte, quizá la parte primera del propósito de la carta es que tengan sabiduría de la voluntad. Porque sin que los súbditos tengan conocimiento de la voluntad, no hay reino. Si conocemos quién es el rey, entonces tenemos que hacer su voluntad para ponerlo por obra. Yo hablo de esto en el editorial de hoy también, porque es muy importante que nos preocupemos de saber cuál es la voluntad de Dios para buscar el reino de su justicia. Sin la voluntad de Dios no hay justicia. La justicia tiene que ver con lo que dice Dios. Y al hacer la voluntad, tampoco no es en primer lugar algunas cuantas prácticas, actividades, unas instrucciones de esto y lo otro, hacer una lista de cosas que hacer. Obedecer, en primer lugar, es saber lo que creer y creerlo en obediencia. La voluntad del Señor en primer lugar, muchas otras cosas también, pero es saber qué creer. Dios nos dice lo que tenemos que creer, en que lo tenemos que confiar. En el texto en que nos estamos basando hoy, tiene que ver con esto. No confíes en esto, no lo otro. Tienes que confiar en lo que Dios dice. Porque la voluntad de Dios tiene que ver con lo que creemos, lo que hemos de creer. Tenemos que saber, pues la revelación de Dios, lo que es la verdad, y creerlo. Y cuando sabemos lo es la voluntad del Señor, tenemos que actuar de acuerdo con esto. Esto tiene que ver mucho con nuestros motivos. Aquí estamos relacionados de nuevo con nuestra ética de hacer lo que está lo más importante para decidir acerca de lo que es el orden, de saber la voluntad de Dios, de creer lo que Dios dice que tenemos que creer. Y en base a lo que sabemos, y en base a lo que creemos y confiamos, tomar nuestras decisiones. Es importante, siempre. Hoy para nosotros es de una importancia especial, porque estamos llamados de participar
en un proceso de la iglesia de tomar decisiones, de decir que sí o que no, de votar por distintas cosas. Y la norma tiene que ver de promover el reino, de poner en primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Saber lo que tenemos que creer y tomar nuestras decisiones en función de eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? Muy bíblico esto. Pero hoy en día pues uno no puede creer simplemente todo. Ya te digo, supongo que es posible. Pero Dios nos llamó a ser su pueblo, su iglesia. Y la palabra iglesia quiere decir los llamados. Somos llamados a hacer esto. Escuchamos. Entonces, sabemos algo de la voluntad de Dios. Sabemos lo que es el propósito de la iglesia. Sabemos que tenemos que promover el reino. Sabemos que tenemos que anunciar las virtudes que el que nos llamó. Sabemos que tenemos que promover la vida entre las generaciones, tener fuerzas de educación, departamentos de educación. Tenemos que manejar nuestros dineros, nuestras oportunidades. Tenemos que, como dice los apóstoles a ellos, busquen entre ustedes personas que pueden dedicar a ese trabajo. Ustedes búsquenlos, dice allá. Tenemos que dedicarse al rey en obediencia, sabiendo su voluntad. Y tenemos que promover nosotros el conocimiento de la voluntad del Señor. Estoy hablando de lo que llamamos la voluntad preceptiva de Dios. Muchas veces caemos en cierto tipo de fatalismo. Pues es la voluntad del Señor. Esa es su voluntad decretiva. La voluntad de Dios determina lo que Él mismo hace. A veces lo revela, a veces no. Pero hay una voluntad preceptiva. Lo que ustedes tienen que saber. Y muchas veces lo saben, porque lo reveló lo que tenemos que hacer. ¿Reveló a nosotros el propósito de la iglesia? Pues sí. ¿Dice la palabra lo que la iglesia debe hacer? Pues sí. ¿Sabemos? Pues sí, sabemos. Entonces tenemos que participar en una actividad de ser obediente al Rey, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces queremos evitar. Dice, ay, así no voy a ser responsable. Yo no estoy en esta vida, no soy responsable por esto. Soy más responsable por no haber estado. Tenemos que estar. Tenemos que tomar las decisiones buscando el reino de Dios. ¿Qué es buscar al rey? ¿El reino de Dios? Pues sabiendo y practicando su voluntad. Su voluntad, la voluntad preceptiva de actuar en obediencia a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y aún la iglesia tiene como un propósito, como norma, el buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, esto será por añadidura.
vocación es primero el reino de Dios. Oremos. Padre, tú has en tu sabiduría, en tu soberanía, hecho la realidad de tu reino, anticipado en el Antiguo Testamento, has demostrado en el reino de David, pero actualizado, realizado en Cristo Jesús, el verdadero Rey en quien está el reino. Tenemos que buscar en primer lugar ese reino para organizar nuestra vida personal y como iglesia, congregación. Nosotros explicamos difícil esto porque tenemos muchos otros intereses y otras cosas claman a nosotros creer, confiar en ellos, pero sabemos que nuestro Salvador vino como Rey, resucitó como Rey, vendrá de nuevo como Rey y nos llama a servirle ahora como a nuestro Rey. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Él. Amén. Puestos en pie para recibir la bendición de nuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros todos, desde ahora y para siempre.